sucedió en Cesarea. Recuerda que estoy hablando de ese viaje que tuvimos el mes pasado a Israel y de sitios y acontecimientos que estuvimos tocando ahí. Todavía estoy en la primera mañana, lo que visitamos la primera mañana. Llevo un mes hablando ya estuvimos hablando de Jope, de Jonás, de Cornelio, de Pedro. Y ya salimos de Jope, esa misma mañana los que estuvimos ahí y fuimos a Cesarea. Eso es una foto que tomé yo ahí, móvil foto como digo yo, del lugar de Cesarea. Eso que ve usted ahí, bueno, si se fija, por aquí hay como una especie de antiguos restos de cerámica, de esos que hacían ellos en los suelos, de cerámica de piso. Eso que se ve que parece es el mar, pero lo que está en el centro era una piscina de agua dulce. Una de las piscinas de las cuales Poncio Pilato disfrutó de ella. Esos son los restos. Eso alrededor donde están las olas, eso eran paredes, porque eso era uno de los palacios antiguos de Cesarea. Y en el centro, toda esa piscina de agua, usted se imagina todo eso lleno de columnas romanas, de la decoración romana, de las cerámicas de ellos, ¿cómo se llaman? Los puzzles esos que hacían ellos con piedritas, todo decorado, Mosaico, todo precioso que estaba ahí. Usted tenía que imaginarlo. Por supuesto, hay una recreación que hicieron, hay una especie de pequeño cine que se ve una recreación corta de todo como era eso, y era impresionante cómo es esa recreación. Así que en esos restos de piscina ahí se bañaba Poncio Pilato y los antiguos cónsules y procónsules romanos estaban en esa ciudad, porque esto es Cesarea, una ciudad, como digo, cerca de la ciudad portuaria de Jope, casi pegada, ahí apenas unos kilómetros. Ahí en Cesarea fue donde Pedro fue llamado por Cornelio. Acuérdese que Cornelio era un centurión romano, estaba a cargo de una centuria de hombres o 100 hombres, a veces más, y posiblemente muchas veces, como eso era la piscina de los generales, de los procónsules y demás, quizá disfrutó de este momento, de esas piscinas y de todo este entorno. Ahí estuvimos. Acuérdese que Cornelio era un hombre de oración, un hombre que se extendía al prójimo, que pensaba en los demás, era un hombre íntegro, que a pesar de no ser judío, colaboraba con el pueblo de Dios, había recibido, era obediente a la voz de Dios. Y recuerde que él recibió a Pedro en su casa, recibió el mensaje de Jesús y que fue lleno del Espíritu Santo en aquel momento, ¿verdad? Y hablaba yo de todo aquello que ocurrió en Cesarea precisamente con Pedro y de cómo el poder del Espíritu Santo se manifestó a los no judíos, a los gentiles, a los romanos y a gente fuera del pueblo de Dios, y cómo los mismos discípulos fueron sorprendidos. Y por eso toda aquella visión que tuvo Pedro de los aves, los animales y la comida, el lienzo que le presentaron. De Cesarea era una ciudad cuartel de las tropas imperiales, era sede de los gobernadores, como les digo, de los procónsules romanos, era el centro de gobierno de toda la provincia de Judea. Estaba ahí en Cesarea. Y por supuesto, como hablaba yo la semana, el Mare Nostrum, que le decían los romanos, o el Mar Nuestro, lo que nosotros llamamos hoy el mar Mediterráneo. Tiempo después de que Pedro estuvo aquí en Cesarea, en esta región, unos meses, unos años después, ahí también estuvo Pablo de Tarso. Él llega a Cesarea. Esto usted lo va a encontrar en los capítulos del 23 al 26 del libro de Hechos. Si usted quiere saber específicamente todo lo que aconteció en Cesarea, Hechos capítulos 23 al 26. Recuerda que Pablo va a Jerusalén y proclama un mensaje que antes perseguía, y era el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz. Y la vida de Pablo no sería fácil. Me gustaría ir al capítulo 26 de Hechos. Voy a tocar algunos versículos de estos 3 capítulos que nombro, y vamos a los versos 9 al 11 del capítulo 26 de Hechos. Dice Pablo: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos y castigándoles con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Tremendo cómo vivían los creyentes en esta época, ¿verdad? ¿Usted ha leído el libro de Hechos? Tremendo cómo vivían los creyentes. A veces vamos al libro de Hechos y nos acordamos del paralítico que levanta, de la sombra de Pedro y tantas cosas que estaban aconteciendo en el libro de Hechos.
Pero a veces no le damos importancia a cómo vivía también la iglesia en el libro de Hechos. Aquí o eras creyente de verdad o no eras. Aquí no podías jugar a ser creyente. Te lee todo el libro de Hechos, momentos en el libro de Hechos que recogen varios años de la iglesia primitiva. Y los problemas para la iglesia primitiva no eran que a lo mejor a tu niño en el colegio lo llamaban el piraña, porque era gordo. Me decía, ay, tengo un problema, que el niño en el colegio... No era ese el problema de la iglesia de Hechos, que le hacían bullying. No era el problema que quizá tu novio te había dejado de querer, es que tenía a mi novio, llevaba 2 años con él y ahora no me quiere, se fue con otra, qué gran problemón. No era ese el problema de la iglesia del libro de Hechos. Tampoco era el problema de que el sueldo no te llegaba a fin de mes, es que cobro tampoco, que no me llega el sueldo a fin de mes y ahora estoy tirando. Eso no eran problemas en la iglesia del libro de Hechos. O que te habías quedado sin trabajo y era un problemón. No. O que alguien había criticado de ti, te había dicho de tu vida que esto no sé qué, o te llamó esto, o alguien te estaba haciendo la vida imposible. Eso no eran problemas. Hay creyentes que hoy en día tienen el problema que ya están pensando, no tengo para poner langostinos en la Nochebuena en mi casa. Y lo ven un problemón. Y están ya en su corazón, no voy a llegar a fin de mes, no puedo comprar el turrón, no puedo esto, no puedo lo otro, no sé cuánto. Eso, hay creyentes que creen que eso es un problema. Los problemas que estaba pasando la iglesia, de hecho, los está recogiendo el mismo Saulo de Tarso en esta época, Pablo lo estaba diciendo, era no que decían piraña a tu niño en el colegio, sino que te arrancaban al niño de las manos y no lo veías más, porque tú decías que eras creyente. Era el problema que te tocaban en tu casa o te cogían en la sinagoga porque tú decías que tú creías en el nombre de Jesús y que Jesús era rey y te sacaban por los pelos, te arrastraban por toda la calle, te llevaban a la plaza y te daban 40 latigazos menos uno con unas varas de almendro. Usted sabe lo que es el almendro, ¿verdad? Alguna vez yo he tenido almendros en la finca y que le den una varita de almendro a ver si duele o no duele. El problema era que encima te sacaban de tu casa y te la desvalijaban, te daban los azotes en la plaza, te desvalijaban la casa y gracias a Dios si no te la quemaban. Y tú decías que eras creyente y te quedabas sin casa sobre la marcha. Esos eran los problemas que estaba afrontando la iglesia del libro de Hechos. ¿De qué eran problemas tan grandes como los nuestros, tan graves como los nuestros? ¿Usted qué cree? Cuando vemos las cosas así, a veces tenemos que pensar un poquito diferente. Los apedreaban muchas veces, los crucificaban en otras ocasiones, los niños quedaban huérfanos. Pero dice el libro de Hechos que la iglesia crecía. Qué bueno, mira que está a su lado, dice, la iglesia crecía. Mataban a los creyentes y en vez de ser menos, eran más. ¿Cómo es posible? El que era creyente, esto no era para jugar a ser cristiano. Esto era lo que estaba sucediendo. Dice que la iglesia crecía porque el Espíritu Santo se movía en medio de ella, porque los creyentes tenían una mentalidad que posiblemente poco tenía que ver con nuestra mentalidad del siglo XXI, de iglesia del siglo XXI. Estaban pensando en otras cosas, tenían las emociones centradas en otras cosas y el Espíritu se movía de una manera diferente. Así que, ¿usted cree que era fácil ser creyente? No se engañe, porque a veces los creyentes buscamos lo fácil. No nos engañemos, no era fácil ser creyente. Había que afrontar infinidad de peligros. Pablo le está diciendo aquí, está recordando cuando él no era creyente, dice, yo los encarcelaba. Y cuando los condenaban a muerte, yo decía, votaba que sí, que lo maten. Cada vez que decía, lo apedreamos, cuenten con mi voto, yo soy el primero que tiro la piedra. Eso estaba diciendo Pablo. Hablando de los creyentes, dice Pablo que él los torturaba, los obligaba más a blasfemar. Y usted se imagina ese hombre, Pablo, rudo, fuerte, con esos ojos odiando que no podía soportar que dijeran que Jesús era el Mesías. ¿Se imagina? Un odio atroz. Eso no era que te criticaban o que decían, ay, tú estás en una secta. No. Eso era salvaje. ¿Y la iglesia? Crecía. ¿Y los cristianos? Mire lo que sucedía en el libro de Hechos. Increíble, ¿verdad? Capítulo 26 de Hechos, versos 14 a 18. Y después de que todos caímos al suelo, dice Pablo, oí una voz que me decía en idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque Pablo no perseguía a la iglesia. ¿A quién perseguía? La gente no lo critica a usted. Usted cree que lo están criticando a usted. Pero si usted entiende el mensaje del Evangelio, a mí no me pueden criticar. A usted no le pueden hacer daño. Se están metiendo con el espíritu que está en su vida. Cuando usted es consciente de esto, por eso Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo puede decir, yo a ti no te persigo, estoy matando cristianos, estoy persiguiendo creyentes, pero a Jesús no. Pero Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque el creyente entiende el contexto espiritual en que se está moviendo. El creyente entendía quién lo estaba persiguiendo y qué estaba sucediendo. Y cuando lo entiende, ya el creyente no se siente víctima de lo que sucede en la sociedad. Al contrario, se siente impulsor del cambio social que se estaba produciendo en todo el imperio humano. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es decir, Jesús le dice a Pablo, me estás persiguiendo a mí, pero tranquilo, yo te he llamado, yo te he escogido para algo. Y dice, te he enviado a abrir los ojos para que las personas se vuelvan de la oscuridad, diga, a la luz. Esta semana se está celebrando Hanukkah, que es una fiesta de las luces en Israel, y nosotros vamos a celebrar la Navidad, de la fiesta de la luz, ¿verdad? La luz viene al mundo, ¿verdad? ¿La vamos a celebrar o no? Dile al que está a tu lado, has sido enviado, díselo, para hacer luz. Para hacer luz. Tienes el llamado de Pablo. Somos llamados para hacer luz. Somos llamados para alumbrar precisamente en la oscuridad. Ese es tu llamado, o uno de tus llamados, ser luz. Y dice, para que las personas pasen del camino de Satanás al camino de Dios. Es decir, que recibimos libertad cuando por la fe, dice el apóstol, y la obediencia, Dios Jesús, vive los principios del reino. Cuando hay áreas en nuestra vida donde no somos obedientes, o a veces podemos obedecer sin fe, entonces en esas áreas la palabra nos enseña que seguimos o esas áreas siguen dominadas por el dominio de las tinieblas, o del Satanás o del enemigo de Dios. Entonces a veces podemos ser como creyentes y mantener relaciones emocionales, áreas familiares, estados financieros, actitudes personales, estados espirituales, donde si no hemos permitido que el dominio de la luz, el dominio del Señor, tome el control de esas áreas, siguen siendo dominadas. ¿Por quién? ¿Por quién cree usted? Diga, por las tinieblas. Y a veces es por la ceguera. A veces por no ver más allá. Pero cuando Pablo entiende esto, en un abrir y cerrar de ojos, Pablo cambia sus pensamientos, cambia sus emociones, Pablo cambia sus sueños, cambia la manera de actuar, cambia la manera de vivir. Y dice Pablo, y fui obediente a la visión, fui obediente al mensaje de Cristo. Dice, y no solo me arrepentí, porque todos tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y a veces nos hemos arrepentido, pero hay una segunda parte en esto. Dice Pablo, y hago obras dignas de arrepentimiento. No solamente Pablo dijo, es verdad, he perseguido al pueblo de Dios, he perseguido a la iglesia, he matado hombres, he matado mujeres, he dejado huérfanos, he torturado, he obligado a blasfemar, he hecho tantas cosas, lo siento, hay un pesar, me arrepiento. Dice, no solamente se arrepintió, sino dice que ahora hacía obras de arrepentimiento. A veces nos quedamos por el arrepentimiento y muchas veces el arrepentimiento a veces puede ser solamente un complejo de culpa. Ay, me siento culpable, ¿verdad? Pero el arrepentimiento tiene que llevar a cabo obras de arrepentimiento. Eso dijo Pablo. A veces somos tan diferentes los creyentes de hoy a los creyentes del libro de Hechos, pero ¿cuántos quieren vivir el libro de Hechos? ¿Alguien quiere vivir el libro de Hechos? ¿Alguien quiere vivir el libro de Hechos? Muchas veces queremos vivir el libro de Hechos desde la comodidad, desde nuestra posición. Queremos vivir Hechos libres de conflicto. Queremos vivir Hechos
sin salirme de lo que llamamos status quo, de mi manera de ver, más o menos, de mi condición, de mi estabilidad personal, laboral o familiar. Y desde esa posición queremos vivir el libro de Hechos. Queremos vivir lo sobrenatural. Y por eso muchas veces nos frustramos, nos asustamos, nos desanimamos, nos asalta la duda o el miedo cuando, por ejemplo, perdemos el trabajo. Y nos desanimamos tanto, decimos, Señor, perdí el trabajo y ahora qué va a pasar con mi vida, o como digo yo, me dejó mi novia, o sucedió esto, sucedió lo otro, o mira qué injusto es mi primo conmigo y mis hermanos no me quieren hablar, está sucediendo esto, pero qué injusticia, o como le digo, no tengo turrón para poner en la mesa, y empezamos en nuestra mente a imaginarnos cosas que nada tienen que ver con hechos. Nos preocupamos por cosas que estoy seguro que no aparecen en la palabra, porque no era motivo de preocupación para aquellas personas, aquellos primeros creyentes. Ellos sabían que no les iba a faltar ni el abrigo ni el sustento, lo dice la palabra de Dios. Verdaderamente sus preocupaciones eran esas otras. Y ese era su clamor. Y cuando Pablo, estoy seguro que les mandaba con las varas de almendro o les decía que lo maten, que lo apedreen, voto por ello, yo voto que lo apedreen. Aquella gente moría diciendo que el Señor te bendiga, que conozcas el reino, que Dios haga algo en tu vida. Y las cosas sucedían. ¿O usted cree que no había oración sobre la vida de Pablo por lo perseguidor que era? ¿Cuánto tendremos que cambiar nosotros en el siglo XXI para vivir lo que vivió esta gente? Y gracias a Dios no estamos siendo perseguidos a esta escala. ¿Cuántos creyentes asustados porque se pueden quedar en la calle porque la hipoteca del banco no la pueden pagar? Y están 3 meses pensando, la podré pagar, no la podré pagar, la podré pagar, no la podré pagar. Y esta gente llegaban de la noche a la mañana, le tocaban en la casa, nos enteramos que aquí hay cristianos. Sí, somos creyentes, creemos en el Rey Mesías. Le pegaban fuego a la casa y lo sacaban sobre la marcha. Bueno, cerraban los 3 meses de preocupación si tenían que pagarla o no pagarla. Se quedaban sin casa de la noche a la mañana. Y el Espíritu Santo se movía en medio de ellos. Qué diferente, ¿no? Qué diferente. Qué diferente muchas veces. ¿Cuánto ha cambiado la historia? Pablo llegó a Cesarea, a esta región, porque Dios quiso que las autoridades políticas y militares tuvieran oportunidad de conocer el reino, de conocer el Mesías. Dios se había movido en todas las escalas sociales. Los agricultores, los pescadores, los comerciantes y tantos habían recibido el mensaje y ahora dice, Pablo, te he escogido porque vas a llevar mi palabra a reyes, a autoridades, a gobernadores. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pablo dice, oh, qué bien, me tocó lo mejor porque me voy a sentar a las mesas de los banquetes con los reyes, con los príncipes, con todos a comer, con los grandes comandantes, seguramente hasta el imperio, hasta con el emperador, y voy a llevar el mensaje del evangelio y voy a disfrutar de todos los manjares y de todas estas cosas. Él pensaría eso, porque a veces recibimos una palabra, una misión de Dios y nosotros la decoramos a lo bonito, ¿verdad? A veces, ¿o no? Así es. Pero Pablo llegó a Cesarea desde Jerusalén como prisionero. Y llegó porque dice que como estaba detenido en Jerusalén, que lo habían cogido predicando en el templo, predicando la palabra de Dios, dice que casi lo apedrean, casi lo matan y llegaron y lo rescataron porque se enteraron que era ciudadano romano y estaba ahí en la prisión y se habían conjurado, dice, usted lo verá en el libro de Hechos, más de 40 hombres se habían conjurado para decir, dile al procurador que lo llame mañana al juzgado y en el camino del juzgado lo estamos esperando. Dice que había 40 hombres que habían dicho, no comeremos y no beberemos agua hasta que lo matemos, lo juramos por nuestro Dios y hasta que no lo matemos no pensamos. Y dice que se escondieron y cuando llega el procurador que querían matar a Pablo dice fíjese si lo odiaban. Alguien está esperándolo a usted cuando salga de aquí para antes de llegar a tu casa a apedrearlo. Hay 40 hombres esperando para matarlo. ¿Usted se imagina? Con un odio, ¿se imagina? Eso es un problemón, ¿no? ¿O no? ¿Usted qué cree? Y yo creía que tenía un problema. Eso sí es un problema. Pero era la forma en que Dios iba a introducir a Pablo en Cesarea. Allí donde estaba el alto gobierno del imperio.
Allí donde estaban el rey Agripa, donde estaban los gobernadores, los procónsules y todo lo que venía. Allí quería Dios meter la palabra del reino. Y no se iba a sentar Pablo a comer banquetes con aquellos enseñándole el mensaje, no. Iba a entrar como prisionero. Hechos 23 y 24. Dice que llamando a 2 de los centuriones dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, a las 9 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. 270 soldados tuvieron que escoltar a Pablo, por si las moscas los judíos se lo cargaran antes de llegar a Cesarea. Y ahí estaba. Capítulo 24, verso 27 de Hechos. Pero transcurridos 2 años, diga conmigo, 2 años, Porcio Festo llegó como sucedor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Alguien, no sé si usted ha estado en la cárcel, no, yo conozco gente que está en la cárcel. A veces están porque han cometido algo y la gente dice, no, yo es injusto que esté en la cárcel. Pablo estuvo 2 años encarcelado en Cesarea injustamente. ¿Cómo se sentiría usted si lo metieran en la cárcel 2 años injustamente? Por decir que Jesús es el Señor. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería su oración delante de Dios? ¿Qué estaría clamando? ¡Qué injusticia, Señor! ¡Qué injusticia! Esto no es justo, que yo esté aquí en la cárcel, tú eres mi Dios. ¿Se imagina? ¿Cómo sería nuestra oración? Pero usted ve la actitud de Pablo, la condición de Pablo, es algo completamente diferente muchas veces a nuestro pensar. Porque Pablo entendió que él tenía una misión y no se frustró, no se desanimó, no dudó de que Jesús estaba con él, aún en aquella condición. Y allí estaba en Cesarea. Yo traje una foto de Cesarea, si me las pasas. A la derecha de esto está el teatro de Cesarea. Ha sido reconstruido de nuevo. Está como a 200 metros de donde están las piscinas de Poncio Pilato. Ahí estuvimos, pudimos cantar unas canciones, pudimos compartir una palabra. La verdad que sin micro y sin nada, tú te pones abajo y hablas y se oye en todo el teatro. Los romanos en esto eran buenísimos. Y ahí estábamos todo el grupo y estuvimos compartiendo. Se cree que ahí, o cerca de ahí, fue donde Pablo fue llevado. Y dice que lo llamaban de vez en cuando, lo sacaban de la prisión y lo llevaban ahí y comenzaban a preguntarle. Llegaba el procónsul, llegaban los políticos, llegaban altos cargos militares, centuriones y jefes de más que de centurias, y estaban ahí. Y dice que ahí Pablo, en su condición de preso, predicaba el evangelio, predicaba de Cristo. Y fue la manera en que Dios metió el evangelio en las altas clases políticas de la zona. Capítulo 26, versos 22 y 28, uno de los mensajes de Pablo, de lo que Pablo comentó desde este lugar, o aproximadamente cerca de aquí. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, dice Pablo, continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo, que era un procónsul, dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas. El rey Agripa estaba escuchando. Y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? El rey no decía nada. Y Pablo decía: yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. En otras palabras está diciendo: casi me lo creo. Eres tan convincente, Pablo. Es cierto, él conocía a los profetas. Era el rey Agripa, puesto por los romanos, rey judío de ascendencia judía. Dice: pero
el rey Agripa está en la condición y ve que el gobernador Festo le estaba llamando loco, que el otro decía tal, y ve que Pablo está en cadena, y ve que Pablo lleva 2 meses allí, 2 años, perdón, encarcelado, y él pensará, si tú vienes de parte del cese de Dios, el rey de reyes, el Mesías de Jesús, si era verdad, ¿qué haces tú 2 años aquí encarcelado? A veces lo que ven nuestros ojos no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Si es cierto que Jesús vivía el rey, ¿por qué Pablo está en esa condición? Es que por lo que dice, casi que creo, pero con lo que veo no voy a creer. ¿Se imagina? Qué ignorantes somos muchas veces. Porque lo que estaba pasando es que era para alcanzarlo, Dios había permitido que lo que fue una conjuración contra Pablo se convirtiera en la entrada del evangelio a Cesarea, a las clases altas, a las clases políticas, a las clases militares. Eso es lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo ellos decían, puede ser, casi. En otras palabras, dice, no voy a escucharte más. Usted ha hablado con gente a veces así que usted está tratando de hablarle del mensaje. Dice, prefiero no escucharte porque no me quiero comprometer. ¿Conoce gente así? Yo he tenido gente así. Prefiero no hacerlo porque sé lo que significa ser cristiano. Porque sé lo que está sucediendo con los cristianos. Porque sé lo que está pasando. Así estaba el rey Agripa. Verso 29 del capítulo 26. Y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo, en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, había cantidad de personas en aquel teatro, o en aquel lugar, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción, dice, de estas cadenas. Pablo dice, llegaran a ser como yo soy. Eso dijo Pablo, que él había asumido su llamado, él había dejado su posición alta, como condiscípulo de Gamaliel, con una posición de estatus en el Sanedrín, con su posición él lo había dejado todo, sin importar las consecuencias físicas, familiares, sociales, sin importar que le dijeran loco, estás en una secta, sin importar esto, lo otro, sin importar que lo echaran del trabajo, que le quitaran sus posiciones o que lo encerraran en Tenerife 2, la cárcel que tenemos en La Esperanza. A él no le importaba que injustamente lo metieran ahí. ¿Nos importará a nosotros? Es tremendo el libro de Hechos. ¿Tenemos nosotros el pensamiento de Pablo? ¿Tenemos las emociones de Pablo? ¿Tenemos lo que dice él? Ojalá todos lleguen a ser como yo. ¿Usted se imagina si todos fuéramos como Pablo? ¿Se imagina? A veces no se lo pueden imaginar. Porque está preocupado porque me majé el dedito y se me puso la uña negra y esto es un problema, que tengo la uña negra. Señor, mira mi uña. Increíble, ¿no? Ese es el libro de Hechos. Ese es el libro de Hechos. Ese es el reto. Pablo, cuando recibió el impacto, el mensaje de Jesús, el llamado de Jesús, como lo ha recibido usted y lo he recibido yo, cambió su mentalidad. Ya nunca más pensó como el Saulo de Tarso. Por eso se llamaba Pablo. Y no solamente porque le cambiaron el nombre. Porque cambió su mentalidad, cambió su status quo. Ya no era la persona que no conocía a Jesús. Ya no era la persona que tenía unas emociones dañadas, heridas, que él pensaba, el odio, la ira. Todo eso quedó atrás. Y yo no sé cuántas veces se acostaría Pablo pensando a cuántas personas había matado. Yo imagino que fue sano de todo aquello. Pero ¿cuántas familias rompió Saulo? Porque ahora es otra persona. Al punto que al principio hasta los propios apóstoles le huían. Pero algo tuvo que cambiar sobre eso dentro de él. Y entonces comienza Pablo a esa dependencia del Espíritu Santo, que es lo que hacía que llegara a la voluntad de Dios. Ese es el reto. Hacer la voluntad del Padre y estar donde el Padre quiere que estés. Y si es en Cesarea, en una prisión, decirle, ahí estoy, gloria a Dios. Eso es el libro de Hechos. ¿Fácil? Dile que está a tu lado, no. Dile, no es fácil. ¿Usted cree que es fácil ser cristiano? A nosotros nos resulta fácil. Porque creemos que lo difícil, es que me cuesta tanto levantarme 1 hora antes para orar. Me cuesta tanto, es un sacrificio tan grande.
¿Sacrificio tan grande? Creemos que es un sacrificio grande. Cuando es una bendición, cuando vale la pena, cuando es otra cosa. Sacrificio eran ellos, lo que estaban viviendo. Eso eran sacrificios. Lo que vivimos nosotros, bueno, podemos darle otro nombre. No es fácil, pero es posible. Y Pablo dice, si todos llegaran a ser como yo, salvo por estas cadenas, y eran cadenas físicas. Versos 30-31. Entonces el rey y el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban hablaban entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión, y aquí lleva 2 años. Y Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Ahora Pablo ya estaba preparado para salir de Cesarea. ¿Y sabe dónde iba a ir? ¿Dónde iba a ir? Tenía una misión de Dios. Llevarás el mensaje a gobernadores, a reyes, a posiciones políticas de poder, militares. Y él estaba en Cesarea, porque Jesús lo dijo, primero Jerusalén, luego Judea y luego. Y Pablo, cuando ya termina la misión que Dios le ha dado, desde Cesarea parte a Roma. ¿Usted sabe cómo partió? Lo hemos hablado alguna vez. Cuando tú terminas de cumplir tu misión en Cesarea, es Dios el que te abre las puertas para llevarte a otro lugar. Hay creyentes metidos en trabajo diciendo, sácame de este trabajo, estoy aquí porque no, estoy aquí porque no. Estás ahí porque tienes una misión que cumplir en Cristo. Y hasta que no la cumpla vas a estar ahí atado y encadenado y blasfemando y vete tú a saber qué. Pero cuando tú entiendes y abres tu visión y tú dices, Señor, ¿cuál es la posición? ¿Por qué me trajiste a esta empresa, a este lugar? ¿Por qué estoy viviendo aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué me diste esta familia que mi primo, mi sobrino, mi otro no me puede ni ver? ¿Cuál es mi posición en esta familia, en esta empresa, en este trabajo, en este lugar, en este vecindario, en esto? ¿Cuál es mi misión? Y ya la sabes, ¿no? O te la repito. Ya que está a tu lado, ser luz. Díselo más alto, que no se enteró. Ahora la conoces, ¿no? Después de 2 años, solo faltaba por predicar al rey Agripa. Y mira que habían pasado gente por Cesarea. De todas partes del imperio iban ahí gobernadores, procónsules, centuriones, se movían los ejércitos. Y él a todos le hablaba, a todos le lanzaba, a todos los llamaba y decía, vamos a ver por qué está detenido ese romano ahí, vamos a escucharlo. Y dice que ahí usted se lee todo ese texto, que de vez en cuando incluso el procónsul lo llamaba y tenía sus charlas con él, pero no terminó de dar el paso de creer. Pero Pablo estaba tranquilo, sabía lo que tenía que hacer. Tienes una función, tienes una misión en tu puesto de trabajo, en tu hogar. Quizás estás pasando un tiempo en el hospital. Quizás me estás viendo por internet y estás hospitalizado, o estás en Tenerife 2 y tú dices, estoy aquí en injusticia. Hasta que no entiendas la misión que tienes que hacer ahí donde estás, Dios no te va a abrir la puerta para otro lugar, o para otra posición, o para otro reto. Y a veces no lo entendemos, a veces vivimos ajenos al plan de Dios, y ahí seguimos perdidos como el pueblo dando vuelta en el desierto, porque no habían entendido la misión de ser, la función por qué Dios nos ha llamado. Nos ha llamado para cosas maravillosas, dígaselo a usted al que está a su lado, para cosas... ¿La está viviendo? Asume tu misión, toma el reto de creer y de salir con una mentalidad completamente nueva. Cuando tú quitas la mentalidad carnal, la mentalidad de nuestros ojos y empiezas a tener la mentalidad, la razón espiritual, ves diferente, vives diferente. Puedes incluso como Pablo pasar 2 años en Cesarea encarcelado, pero sabes que tienes una misión. Y por supuesto muchos decidieron pasar de esa oportunidad que Dios le daba. Muchos no recibieron a Jesús, pero otros sí que lo recibieron. Y acuérdense que Pedro estuvo en Cesarea y Cornelio y su casa recibieron no solamente a Jesús, sino al Espíritu Santo. Pablo dice que tenía cadenas en las manos en aquel lugar, pero era el único que era libre de verdad. Hay creyentes que dicen, si yo no tuviera pasado esta situación, yo sería libre. No, no, no. Usted es libre por la sangre de Cristo. Y puede estar encadenado a una situación, pero sigue siendo libre por la sangre de Cristo.
Y tiene que encontrar cuál es la misión y la función de ser de esa situación en su vida. Y va a ver cómo el Espíritu Santo va a hacer algo. Él lo va a hacer. Vale la pena. Vale la pena tener intimidad con el Espíritu Santo. Vale la pena sumergirse en la palabra de Dios, no porque sea un sacrificio, porque te enseña la voluntad del Padre. Eso es lo que vale la pena. Y vivir la voluntad del Padre es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Pablo lo entendía, es lo mejor que te puede pasar. Vivir la voluntad del Padre. Si vivir la voluntad del Padre hace que vayas a la cárcel, aún ahí es lo mejor que te puede pasar. Si vivir la voluntad del Padre hace que te aprecien, que te humillen, que te critiquen, que te digan, pero estás viviendo la voluntad del Padre, ahí es lo mejor que te puede pasar. Por eso Pablo entendía y él sabe lo que estaba sucediendo en Cesarea. En Cesarea estaban abriendo puertas espirituales que se han de abrir también en este país de España, porque también la política tiene que ser tocada por el mensaje del Evangelio. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo crees o no lo crees? Y por eso dice la palabra, oren por las autoridades. Y hay todo tipo de autoridades. Eso estaba pasando. Lo mejor que te puede pasar en tu vida no es que vivas bien, que cobres más, que estés tranquilo. No. Vivir la voluntad del Padre para tu vida. Y ya te digo, si eso hace que te saquen de tu casa y te lleven a la plaza y te den latigazos y estás viviendo la voluntad del Padre, ahí vas a ver tú la gracia de Dios. Pablo lo tenía tan claro que tú no te encuentras a Pablo diciendo, ay, ¿por qué me tiró aquí en la cárcel? Bueno, ay, qué desgracia, ay, no. Gracias, Señor, porque estoy en este lugar. Y aquí voy a hacer luz y voy a resplandecer. Y voy a tener oportunidad del Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso estaba sucediendo en Cesarea. Y ya le digo, de Cesarea partió Pablo y pasó todo lo que pasó con la tormenta, cuando parte preso desde Cesarea hacia Roma. ¿Quiere cumplir la voluntad del Padre? ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad del Padre? Habrá que pensar diferente. Habrá que sentir diferente. Habrá que mirar diferente. Y solo hay una manera de pensar, sentir y mirar. Y es con la unción del Espíritu Santo. Pablo, una vez que recibió el llamado, sabía quién era el que lo estaba guiando. ¿Sabemos nosotros quién nos guía? ¿O seguimos pensando que son las circunstancias las que van a marcar nuestra vida? Las circunstancias no pueden marcar la vida de ningún creyente. Es el Espíritu Santo el que marca las circunstancias de su vida en el nombre de la voluntad del Padre. Póngase en pie el día de hoy conmigo.